todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos, que participan en el Centro de Estudios Históricos y del INUS, Instituto de Doble Dependencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el CONICET. Un nuevo capítulo del año 2021. En la dirección, Max Van Hauerduar. En la producción remota, Francisco Colonna y Juan Cruz Oliva Pipia. Como Community Manager, Ian Quirós, del Colegio Nacional Arturo Illia. Y Florencia Benítez, encargada de la edición y de la postproducción. Hoy, en este nuevo capítulo, abordaremos el libro de nuestro grupo Sociedad y Estado, Pulperos y Pulperías de Buenos Aires, 1740-1840, dirigido por nuestro querido maestro Carlos Mayo. Hoy nos van a acompañar miembros del grupo Sociedad y Estado, más que miembros arcaicos del grupo Sociedad y Estado. Con nosotros Laura Cabreja, que es integrante del grupo Sociedad y Estado, y el profesor Daniel Virgili, integrante también del Grupo Sociedad y Estado, profesor titular de Historia Argentina de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata, también profesor de Historia de la Cultura, de Historia Económica en la Universidad Atlántica y profesor de Historia Social en la Escuela de Artes de Balcarce. El libro, si bien es de historia, el libro a su vez también tiene una historia. Y Pulperos y Pulperías de Buenos Aires es producto de una investigación que vio su primera edición en el año 1996. Fue publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y participamos Carlos Mayo, Ángela Fernández, Laura Cabreja, Julieta Miranda, quien les habla, Carlos Van Hauer, Daniel Virgili y Vanessa Belich. Aquella primera edición constó de una introducción, 6 capítulos y un breve apéndice con tablas explicativas. Iba a llegar una segunda edición en el año 2000 y en esa oportunidad fue editado por Editorial Biblos. ¿Cuál fue la diferencia? Se reorganizó la información que ahí estaba, se amplió la información, se incorporaron mayor número de casos y, a su vez, finalizó con un apéndice que comprendía 13 cuadros. O sea, el apéndice documental estadístico se hizo más importante, en donde podemos observar principalmente los artículos, la variedad de artículos que se vendían en una pulpería. Entonces el cuadro 2 tiene un extenso listado de esos artículos del caso de las pulperías urbanas y en el cuadro 13 vamos a ver las pulperías rurales, o sea, los artículos que ahí se vendían. Para hacer una muy breve reseña, observación, antes de darle la palabra a Daniel, hay que decir que la historiografía de la pulpería estuvo precedida por los trabajos de Bocio, de Rodríguez Molas, de Slata, trabajos que avanzaron bastante, pero tuvieron una particularidad. Seguían, vamos a decir, perpetuando en algunas de sus descripciones la influencia del folclorismo, de la literatura, que es todo un tema a la hora de desentrañar la pulpería en sí misma. Luego, un trabajo más próximo al nuestro, que fue el trabajo de J. Kinsbrunner, sobre un análisis de los comercios minoristas para el área de Caracas. Son muchas las preguntas que nosotros nos hicimos a la hora de estudiar las pulperías, como preguntarse cómo eran, qué vendían, ¿era la pulpería una empresa? ¿Cómo funcionaba? ¿De dónde provenía el capital? ¿Quiénes eran sus propietarios, sus administradores? ¿Cómo vivían? O sea, una infinidad, de las cuales hoy vamos a tratar de contestar algunas, no todas porque necesitaríamos demasiado tiempo. Lo que sí, mencionar que el acervo documental sobre el cual pudimos trabajar
está relacionado con inventarios y tasaciones que venían acompañadas o estaban incorporadas a sucesiones, testamentos y también en otros casos en juicios. O sea, habiendo hecho esta pequeña introducción, le vamos a dar la palabra a Daniel y antes mencionar en este esquema cómo estaba constituido el libro en su segunda edición, ¿no? Que fue ver la anatomía de la pulpería porteña, que fue tratado por Carlos Mayo, Julieta Miranda y Laura Cabrejas. El capítulo 2, que es el origen, el itinerario de los pulperos, que lo escribió Ángela Fernández. El capítulo 3, los estilos de vida, escrito también por Laura Cabrejas. La pulpería como empresa, por Carlos Mayo. Las prácticas mercantiles de los pulperos, que lo escribimos Quien le habla y Carlos Van Hauer. El capítulo 6, Transitando el sendero de la prosperidad, los maratones de inversión, escrito por Vanessa Belich y Daniel Virgili. Y el capítulo de cierre, Más allá del mostrador, por Carlos Mayo. Entonces ahora sí, invitamos a Daniel a hablar un poco de este tema de las inversiones y los pulperos. Adelante. Bueno, bárbaro. Gracias, Diana. Sí, nosotros cuando comenzamos la investigación leímos todos los documentos y éramos especialistas en todos los aspectos de los... Nos fuimos interiorizando también, conociendo un poco mejor esos pulperos como grupo social. Pero a mí me tocó, junto con Vanessa Belich en ese momento, trabajar el tema de las inversiones. Y con el tiempo uno lo va ubicando al pulpero en el espacio, en el estrato social que corresponde, y generalmente si pensamos en clase mercantil, lo primero que se nos viene a la mente es la élite comercial, y justamente estos pequeños comerciantes están en una zona gris que generalmente pasan desapercibidos en cualquier trabajo o estudio de sociedad colonial, porque pasamos de la élite a la plebe urbana con artesanos urbanos. ¿Y dónde están los pulperos o estos pequeños comerciantes? Y nos resultó muy interesante ver cómo se movían. Prácticamente podemos decir que ellos a menor escala están copiando las mismas estrategias que tiene la élite mercantil de la colonia. Por ejemplo, cuando ya empiezan a hacer de un capital, en las inversiones obviamente lo primero que van a tratar de lograr es tener su casa propia, ¿no? Eso es como que... Era un sello como distintivo. Sí, y quizás sea la necesidad primaria. Prácticamente en la mayoría de los casos que nosotros estuvimos viendo eran propietarios al menos de una casa. La inversión primera es, obviamente, ampliar o mejorar el comercio, tener la casa, que según lo que vemos en tasaciones o en los propios testamentos, estamos hablando de todo un concepto, que es la casa esquina. Casa que tiene que estar muy bien ubicada, porque en la esquina va a estar el local de comercio y la trastienda va a formar parte de su casa de habitación. Cuando comienzan a tener mejores ingresos, bueno, podrán allí levantar una segunda planta o anexar cuartos, ¿no? Entonces, tener la casa propia o mejorar su comercio sería lo primero. Pero bueno, no quedan allí. Con el tiempo también van, por ejemplo, decía recién, ampliar el espacio edificado, como por ejemplo cuartos. Ahora, ¿por qué los cuartos? Bueno, pensando especialmente el caso que nosotros trabajamos de Buenos Aires, en un momento en que Buenos Aires se está convirtiendo en capital virreinal, comienza a fluir mayor tráfico de viajeros. Entonces tener cuartos de alquiler era toda una ventaja, también un nuevo ingreso. Pero también la cuestión es, ante todo, bueno, tener el lote, ¿no? Y esos lotes también podían servir, al no estar edificados, como quintas. Si uno viera un mapa colonial de Buenos Aires, vamos a encontrar que la parte con mayor densidad de edificación está alrededor de la plaza central, y el resto es todo una alfombra verde con algunos rectangulitos de color, porque son prácticamente zona de quintas muy, muy próximas al centro. Buenos Aires es muy chiquito.
Entonces en esas quintas también ellos producen frutos que después van a poder vender en su local. Claro. Cuando estuvimos trabajando los documentos, recuerdo tuvimos todo un debate y una discusión viendo cómo se nos magnificaba la muestra en el celo con que los tasadores habían detallado los elementos en una sucesión. Desde inclusive estar indicando cuántos clavos tiene un herraje a, por ejemplo, cosas que resultaban bastante graciosas que había en una de estas quintas. Por ejemplo, aquí tengo anotado un caso que me resultó muy particular, ¿no? Don Diego de Carrizo, para 1771, tiene una quinta cercada por tunas y tiene plantados 166 membrillos, 130 duraznos, 63 pies de parra, 32 manzanos, 21 granados, 10 higueras, 9 naranjos y 3 nogales. Claro, uno piensa, bueno, dentro de todo son plantas, el tasador pudo ir enumerando, pero después en otros casos en donde hay otro tipo de cultivos, por ejemplo vemos para el caso de una quinta que tenía el matrimonio Olivera Valenzuela, 1759, el tasador marca que tienen 50.000 cebollas y 14.000 ajos. Que la verdad que no sé cómo hizo para sacar para contar los ajos y las cebollas. Claro, todo un detalle. Así que bueno, estos productos obviamente sirven para, digamos, no son para el consumo interno, sino para llevar a la venta. E inclusive, digamos, no pensemos que solamente para comprar esto tengo que ir a la pulpería. También él puede estar surtiendo a otros vendedores volantes. Siempre nos queda la imagen de las litografías de época, el famoso carro duraznero y todos los pequeños tendejoncitos que hay en la plaza Mercado, ¿no? Bueno, después, digamos, todo lo que vemos en inversión de ellos, diríamos en un 99% tiene que ver con el área urbana, intra o extramuros de la ciudad, digamos, lo más próximo. Hubo un par de casos, de un universo en ese momento que nosotros trabajamos de 105 casos que tuvieron estancia, pero era muy, muy raro. Así que básicamente está concentrado en poder lograr un buen pasar. Y eventualmente también se puede ver que cuando logra un nivel económico importante, puede inclusive darse el lujo de contratar un dependiente o va a ir formando a una persona para que después lo reemplace claro, para dejar el trajín cotidiano frente al público. Bueno, y después hay lo dejé para el final, hay toda una inversión. Porque es un tema en sí mismo para el mundo colonial, que es el tema de la esclavitud. La esclavitud siempre, bueno, más allá de ser un bien muy costoso en su adquisición, también es un elemento que marca estatus. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos estado cruzando trabajos de aquellos autores que han trabajado elite colonial, caso Lyman Johnson, Kixa para América, y Sokolov para Buenos Aires. Entonces, bueno, Sokolov siempre fue el material más cercano porque estábamos contrastando el mismo terreno. Sokolov, bueno, marca que el 100% de los miembros de la élite colonial tienen esclavos, mientras que nuestro grupo de pulperos no, ahí ya se nos reduce más o menos observando no solamente la testamentaria, sino los censos y el almanaque de Blondel, que también fue otra fuente de la época, y más o menos andaban entre un 35% del universo de pulperos que poseían esclavos. Y de ese universo la mayoría tenía un esclavo. Aquel que tuviera por ahí algún segundo comercio o algún tipo de actividad, por ejemplo, ya de tipo artesanal, como puede ser un taller de zapatería o en fin, una taona que tenga, bueno, ahí puede tener como mano de obra 2, 3 esclavos. Más de eso no hemos visto, excepto esos dos casos que tienen estancia,
donde creo que un caso llega a tener 9 esclavos. Mm. Muy distinto, viendo justamente en el almanaque de Blondel, donde hacen un cuadro de todas las actividades, los que más ocupan esclavo justamente son los panaderos, por la cuadra Claro. de trabajo. Sí. Pero no fue el caso, ¿no? El tema, perdón, ¿no? El tema del esclavo, de los esclavos, es para pertenecer a este sector, como patrón de inversión, es altamente llamativo, porque precisamente un esclavo no era un artículo económico de adquirir. O sea que estamos hablando, más allá del nivel de éxito, de individuos con ya una consolidación al menos, ¿no? Es decir, gran comerciante, pero tenía un puesto dentro de ese grupo selecto. Claro, no, digamos, dado el periodo encima que estamos trabajando, que estamos hablando de la última etapa colonial, inicio de la etapa independentista, la volatilidad económica es altísima, entonces cuesta mucho poder marcar, realmente establecer los valores de los bienes. Lo que hicimos en ese momento fue ver en relación a todo el patrimonio qué porcentaje representaba los esclavos, y dentro del patrimonio general a veces representaba hasta un 20% de sus bienes, o sea que comprar un esclavo era una gran inversión. Y lo otro que pudimos ver en la testamentaria es, bueno, determinar qué edades tenían esos esclavos, y la mayoría, había dos grupos etarios bastante marcados, entre los 20 y 30 años, en la mayoría de los casos, y luego también niños, ¿no? Entre los 5 y los 10 años. Así que, y en cuanto al sexo, la mayoría eran mujeres, las que estaban al servicio, donde ahí vemos que, bueno, juega varios papeles, digamos, le sirve como una mano de obra extra para atender el negocio, eventualmente trabajar en la quinta y especialmente acompañar en las tareas domésticas, ¿no? Exacto. Sí, por ejemplo, si las mujeres sabían planchar en blanco, tenían un valor extra, y además una mujer era un vientre que podía engendrar un nuevo esclavo. Entonces siempre fueron tasadas y estaban jóvenes y sanas, y después con los hombres pasaba aquello de que si tenían alguna habilidad también aumentaban su valor, ¿no? Eso se veía mucho en los comerciantes mayoristas, que tenían una gran cantidad de esclavos. Bueno, claro, justamente por lo que estamos hablando, ¿no? El valor de los esclavos que uno observa en tasación son precios altos, pero son precios base. Claro. Estás hablando de entre unos 150, 200 pesos por esclavo, que no implica un esclavo ya con una formación como puede tener y como le puede servir al miembro de la élite, ¿no? Inclusive hasta esos esclavos que conocemos en las capitales coloniales, que hasta ayudan en la educación de los hijos de la casa. De hecho en algunas tasaciones de época, pero para otro sector social, pero en donde está el listado de los esclavos, solía aparecer, por ejemplo, el nombre del esclavo, y decía joven, sano y carpintero. Claro. Bueno, y ahí se iba a casi 350 pesos. Si lo ponemos en rango comparativo para que quienes nos escuchan tengan una idea, un buey para trabajo en el campo salía 5 pesos. Claro. O sea que un esclavo joven, sano y con algún tipo de oficio te estaba representando un 60 bueyes, y si vamos a vacas salían 2 pesos. O sea que por eso llama la atención. De la inversión, por ejemplo, yo estaba viendo en una sucesión de 1808 un cuarto de esto que estamos hablando de alquiler, y estaba tasado en unos 150 pesos. Y una mulatilla de 10 años salía 150 pesos, ¿no? Así que ahí también nos da una pauta. Igual es muy difícil poder por comparación de precios. Pero bueno, yo lo que quería comentar también es que había dos cosas que veíamos. Por empezar, esto, ¿no? De el pulpero, figura tan arraigada en la literatura criollista, especialmente. Uno siempre se lo imagina en el ámbito rural, nunca en el ámbito urbano. Nosotros encontramos un enorme universo para Buenos Aires, y encima próximos a 50 metros o menos un negocio del otro.
Y esto que yo te decía al comienzo, de que uno los ve en perspectiva de que eran sujetos que en menor escala imitaban la línea de la élite. Recordé un fragmento de Sokolov que ella los caracteriza a los miembros de la élite porteña como hombres, eran hombres urbanos con intereses urbanos, y nuestros pulperos siguen en esa línea, mientras que aquellos que han investigado élite para Mesoamérica, por ejemplo, ven que hay un alto grado de inversión en el ámbito rural. Y eventualmente aquellos pequeños comerciantes que pueden hacerlo también lo hacen. Bueno, justamente nuestra élite tenía otros intereses, y Lyman Johnson plantea de que tampoco no daba ni prestigio la propiedad rural, y tampoco daba demasiada utilidad. Así que era mucho mejor tener una propiedad urbana que hasta se la podía dar en hipoteca, a diferencia del campo, ¿no? Del campo. No, aparte que las hipotecas era la hipoteca era un tráfico muy normal en el ámbito urbano por un tiempo para invertir en otro negocio. Por supuesto, si salía mal, se ejecutaba la hipoteca, pero había un tráfico muy dinámico en este tema. Y viste que siempre la propiedad urbana tenía, y si estaba cerca de la plaza, tenía un mayor peso. No es el caso de nuestros protagonistas, que eran más humildes, pero el que se podía acercar lo hacía. No, inclusive tener el comercio cuanto más cerca de la plaza, ni hablar, ¿no? En un Buenos Aires minúsculo, pero igual ese par de cuadras de diferencia ya marcaba todo un cambio. Yo voy a contar una anécdota. Daniel se había tomado un trabajo de detective claro. Y sobre el plano de la ciudad de Buenos Aires, y en función a los detalles censos, y los censos, los empezó a ubicar, y ahí nos empezamos a dar cuenta porque uno estaban mejor posicionados económicamente, porque lógico, estaban ahí a 2 cuadras o a 3 de la plaza y no en las periferias. Y uno observaba, ¿no? La Recoba era todo un collar de apellidos ilustres, que son los que estudió Susan Sokolov. Y luego en forma radial iban apareciendo nuestros modestos y queridos pulperos. No, inclusive había un par de hermanos que cada uno tenía habían copado un barrio, ¿no? Alrededor de la parroquia, uno tenía enfrente de la parroquia, y el otro a media cuadra habían tratado de al menos hacer barrio de influencia. Una estrategia comercial. Y yo creo que un poco lo que nos impulsó también era tratar de justamente demostrar la importancia del grupo, inspirados también por una intención íntima de nuestro director. Entonces yo me voy a permitir leer, para cerrar un poco esto que estoy comentando, un fragmento del último capítulo donde él va haciendo un balance y dice: los pulperos de Buenos Aires habían permanecido como grupo social y empresario en la penumbra de nuestra historia. La pulpería y el pulpero estaban más cerca del pecado y la transgresión que de la redención. Pero esa imagen satanizada se reveló demasiado simple, demasiado esquemática. Era más mítica que real. Las prácticas mercantiles de nuestros pulperos no eran un mero torpe y elemental repertorio de pillerías. El suyo era también un arte de comerciar, un poco rústico, pero arte al fin. Entonces yo creo que con eso nos estaba dando el cierre de esto que estábamos descubriendo todos, ¿no? Inclusive él mismo se sorprendía muchas veces con lo que nos decían los testamentos. ¿Y hay alguna inversión, o sea, que no sea de las comunes? Yo no recuerdo, pero alguna inversión que te haya llamado la atención por lo rara, por lo exótica, por lo poco común. Yo creo que ahí vos, Laura, lo vas a tener más presente, que trabajaste estilo de vida. ¿Hubo algún caso donde veíamos, que era muy normal en la elite, que no se lo ves como inversión, se lo ve como un elemento de ahorro, eventualmente en tener plata o alguna joya? Sí, se ve en los testamentos que dejan hay un caso que deja a su segunda esposa varios anillos de oro y alhajas
cosa que era más común en los comerciantes mayoristas, pero no en estos pulperos. Es decir, ha tenido un superávit, una ganancia, y la ha invertido en una alhaja, y con eso está premiando a una segunda esposa. Y en este caso de este pulpero, gastó una cifra considerable en los entierros de su primera esposa, ¿no? Y todo eso uno lo lee en el testamento, y en los testamentos uno puede llegar al alma, al espíritu de estos pulperos, ¿no? Donde se ve toda su sensibilidad. Está bien, a veces algunos están enfermos y les queda poco tiempo de vida, entonces declaran su amor y su agradecimiento a su esposa, a sus hijos. Es un documento muy interesante para conocer más allá de la actividad mercantil, que uno lo ve reflejado en los libros de cuentas o bien en las sucesiones, donde están detallados todos los bienes materiales, ¿no? Me hiciste acordar, Laura, con esto en ese pedido póstumo y querer dejar las cosas bien en este plano antes de pasar a otro. Un tema que también era bastante caro a los sentimientos de la época de la élite y de la sociedad colonial, que eran las manumisiones. Claro. Pocas, raras o con muchas condiciones, ¿no es cierto? Pero estaba ahí presente también. Bueno, ahí se ve la relación que tienen con el culto, con la iglesia, ¿no? Que en los comerciantes mayoristas o a veces en la élite porteña o en los hacendados, siempre la iglesia tuvo un papel muy importante, y entonces las mandas forzosas, el dinero que destinan para una determinada cantidad de misas por el eterno descanso de su alma, eso está todo muy detallado en cada uno de los testamentos. Después las capellanías, que en el caso de los comerciantes mayoristas era muy habitual, y en nuestro caso me parece que hay siete pulperos que dejaron capellanías, que eran para solventar los gastos religiosos de algún hijo o sobrino. Es decir, está muy marcado el tema de la relación con la iglesia a través de ser de la tercera orden de San Francisco, que era justamente la de los comerciantes. Se ve en los pulperos esas prácticas religiosas que nosotros habíamos leído en los asentados o en los comerciantes mayoristas. Y formar parte de una cofradía ya también. Ya era, ser un cofrate era de mucho prestigio. No podían integrar lo que era la administración, ¿no? Porque eso estaba destinado a aquellos que realmente contaban con un importante capital y influencias, cosa que nuestros pulperos no podían prosperar un poco, pero no era para tanto. Tampoco era para tanto. No. Vamos a aclarar una cuestión. La manumisión, para los que sabemos y hemos caminado el mundo colonial, era la capacidad que tenía un esclavo de poder comprar su libertad. Muchas veces lo hacía él ahorrando a través de su trabajo, un trabajo que le permitía ser el amo, iba guardando, el amo iba guardando ese ahorro hasta que compraba su libertad, y muchas veces esa manumisión era producto de un acto, vamos a decirle, caritativo, de buena voluntad, dado los buenos servicios que había prestado. Entonces en las voluntades figuraba entregarle u otorgarle la libertad al esclavo. Igual entonces, quedaba siempre un poco atrapado en ese ámbito. El esclavo, generalmente, el esclavo que logra la manumisión es un esclavo ya de edad avanzada, para los cánones de aquella época, y siempre me quedó grabado un caso en donde a la negra X, no me acuerdo el nombre, le daba la manumisión por tantos años de servicio, pero le encargaba que cuidara a la viuda por todo el tiempo que él no iba a estar, así que la negra no iba a escapar nunca de ahí, más allá de que también un esclavo de mucha edad no tenía muchas posibilidades fuera del hogar en donde siempre estuvo. Al contrario, ahí se volvió una situación desventajosa esa manumisión. Una libertad relativa. Así que bueno, ahora vamos a pasar de los patrones de inversión. Ya hemos hecho como una transición, ya anotado. Y vamos a continuar con el estilo de vida. No habrán sido de los más importantes, los más ilustres, pero tenían detalles. Tenían detalles. No, yo quería hacer un poco de historia sobre esta investigación, ¿no? En marzo del año 1993, Ángela Fernández
nos convoca a Daniel y a mí para que integráramos el grupo Sociedad y Estado, que ya estaba trabajando, ya estaba formado. En ese momento nosotros éramos estudiantes avanzados de la carrera de Historia y entonces nos propone ser auxiliares de investigación. Ya desde la primera reunión que tuvimos cuando conocimos personalmente a Carlos Mayo, nos propone realizar esta investigación sobre el comercio minorista, haciendo hincapié en las pulperías y en este personaje tan olvidado por los investigadores que era el pulpero, para el periodo, desde el periodo colonial tardío hasta los primeros años de la emancipación. Bueno, ya lo dijiste vos, Diana, cuando inicia un trabajo de investigación siempre se dedica a leer todo lo que se ha escrito sobre ese tema, es decir, toda la reseña bibliográfica para ver cómo es el estado de la cuestión. Y advertimos desde un primer momento de que tanto la pulpería como el pulpero era un personaje mítico, ¿no? Que tenía una gran impronta de la literatura gauchesca y que a pesar del tiempo todavía estaba en los trabajos académicos, ¿no? Nosotros necesitábamos desmitificar a este personaje y a esta actividad para poder conocerlo sin tantos prejuicios. Así que iniciamos lecturas. Mi lectura se centró mucho en el trabajo de Susan Sokolow sobre los mercaderes del Buenos Aires, y formamos los trabajos y las investigaciones que fuimos a hacer al Archivo General de la Nación, y fue nuestro primer trabajo de campo. Claro, el trabajo de campo, sí, todo una maravilla, ¿no? Los recuerdos más lindos tenemos de las horas y horas en el Archivo General de la Nación leyendo testamentos y sucesiones, y formamos una muestra de 105 pulperos. El primer documento es del año 1744 y el último documento es del año 1830. Leyendo a Sokolow y viendo cómo era el estilo de vida de los comerciantes mayoristas, yo me empiezo a preguntar cómo es el estilo de vida de nuestros pulperos. Si es un grupo homogéneo, si tiene matices. Y trabajando con las sucesiones, nosotros tenemos el mundo material, ¿no? Todo lo que tienen para legar. Los testamentos, lo comentábamos hace un rato, nos brinda el mundo de los deseos, los miedos, las ambiciones. Entonces podemos tener un aspecto bastante completo de este personaje. Y también está un poco acotado porque en los testamentos y sucesiones tenemos aquellas personas que tenían bienes para legar. Quedan afuera aquellos que no tenían nada para dejar a sus sucesores. Para estudiar el modo de vida de los pulperos, estuve analizando los modos de habitar, el mobiliario, la vestimenta, la relación con la iglesia y la tenencia de esclavos, ¿no? Cuando estudié los modos de habitar, tuve en cuenta un elemento que era característico de las construcciones de la cuadrícula española, que se ve muy bien en la ciudad de Buenos Aires, que al no existir ochava, las paredes se encontraban en las esquinas formando un ángulo recto. Es ahí donde se edifica el pilar esquinero de mampostería, y el pulpero colocaba en ese lugar su escaparate en donde podía ofrecer la mercadería. Vemos que está el negocio y al mismo tiempo está la vivienda del pulpero, es decir, que la vida mercantil y la vida privada a veces está separada por un simple telón o una puerta, en el mejor de los casos, ¿no? De un total de 105 pulperos, el 47% declaró ser dueño de la casa que habitaba, mientras que el valor promedio de las casas de los comerciantes mayoristas era de 16.200, el valor promedio de las casas de una muestra de 21 pulperos
era de 3.600. Ahí vemos la diferencia. Para comprar o construir una casa, este comerciante tenía que tener un superávit. Claro. Sí, porque si no era imposible. El 53% alquilaba la casa que habitaba, que era una costumbre, el alquiler era una costumbre muy habitual, lo dijo hace un rato Dani, en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las casas que están rondando este promedio presentan una arquitectura típicamente colonial, con muros sencillos de ladrillos, embostados y encalados, techos de paja, pisos enladrillados, puertas con herrajes y ventanas con vidrios. Pero para nuestra sorpresa, nos hemos encontrado con algunos pulperos que tenían algunas propiedades un poco más interesantes, como don Benito Revilla, que tiene una casa que está tasada en 11.380 pesos. Se iba acercando a un comerciante importante. Sí. Y lo edificado comprendía una sala principal, un dormitorio, un cuarto almacén, un patio, la cocina, el cuarto de los criados, y al frente tenía 2 cuartos de alquiler de reciente construcción, ¿no? Separados de esta casa principal estaba la pulpería con su correspondiente altillo. El detalle era que en la vereda tenía lajas y tenía un cordón de piedra y 4 postes de madera de ñandubay con luces. Entonces nos imaginamos en la ciudad de Buenos Aires, que eran todas calles de barro, que no se podía transitar. De repente había una esquina en donde la vereda era con lajas, iluminada, y eso atraía a la gente. Nosotros nos imaginamos, pero es muy probable que haya sido un cuadro así. Atraía a la gente que observaba los escaparates con los objetos que el pulpero vendía. Toda una táctica comercial. Y pensemos nosotros hoy en día si la apuesta, la arquitectura, la pintura, la iluminación de cualquier comercio no esconde, explicita el deseo de llamar la atención. De llamar la atención, claro, sí. Y de esto que acabas de mencionar de cómo es el interior de una casa, que eso aparece en las sucesiones detallado, algo que no es menor, el piso enladrillado. Sí. Uno hoy va a todas las reconstrucciones de espacios históricos en los pueblos, en el interior, y todos tienen piso de ladrillo. Y uno dice, pareciera, para el que no ha leído las tasaciones de época, que todo el mundo, que era normal, que era común. Y no, era todo un detalle. Era todo un detalle, porque al ponerlo en la sucesión es un elemento distintivo dentro de la construcción, no era un piso de tierra. Y siempre con Carlos Mayo, que él tenía muy clara la situación de los estancieros, siempre hacemos esa comparación. Obviamente que el estatus de un estanciero del siglo XVIII no es lo mismo que un estanciero del XIX, claro. Pero comparando la construcción, ¿no es cierto? Inclusive cómo eran los pisos de la estancia, era ínfima la calidad a comparación inclusive de nuestros pulperos de ciudad, ¿no? Claro, sí. Y después una cosa que es algo para distinguir, no tanto se ve en las casas de los comerciantes mayoristas como en los pulperos. Cuantas más habitaciones tenía, más patios tenía, era más importante la propiedad, ¿no? Porque estaba el patio principal, pero después el segundo patio era donde daban las habitaciones de los criados, los almacenes, las caballerizas. Entonces, bueno, eso distinguía una propiedad de la otra. Hay otro caso, por ejemplo, el de don Miguel Vívaro, que murió en 1821, dejando una casa valuada en 13.000 pesos, que estaba hecha de barro y ladrillo, revocada con cal y arena, blanqueada a pincel, con techo de azotea, tirantes de lapacho y pisos de baldosas. Entre esta casa y la esquina donde funcionaba la pulpería había una quinta con naranjos, ¿no? Con perales, higueras y muchos árboles frutales. Bueno, a través de la evaluación y los detalles arquitectónicos de las propiedades vemos que si el pulpero prosperaba, trataba de invertir en una mejor propiedad, siempre tratando de imitar a los comerciantes mayoristas, ¿no? Dentro de sus posibilidades, era como su aspiración. En relación a la vestimenta, José Antonio Wilde describe en 1870, dice que en las pulperías no concurría gente decente. Por tal motivo la indumentaria estaba acorde con la clase de parroquianos que concurrían a las pulperías, ¿no?
Y aunque vemos que este personaje que describe Wilde, que es el producto de sus recuerdos de infancia, no sabemos si corresponde al pulpero dueño de la propiedad o bien al mozo o que atendía la pulpería, es decir, que estaba detrás del mostrador, que bien podía estar vestido como los parroquianos, ¿no? Con indumentaria muy sencilla. En 12 sucesiones se tasó la ropa y el valor promedio fueron de 78 pesos. Encontramos calzones, pantalones, algunas chaquetas, chalecos, pocas camisas, un sombrero, un capote, un poncho balandrán, pocas botas, pocos zapatos. Es muy raro. Pero tenemos una excepción. Siempre hay una excepción. Siempre hay alguien. Don Marcos Silva fue uno de los pocos pulperos que llevó una peluca blanca con coleta. ¡Apa! ¿No? No cualquiera llevaba una. Muy afrancesado. Muy afrancesado, sí. Y don Mariano Vilches, cuyos herederos no solo recibieron la casa y la pulpería, sino también algunas tierras en el partido de Quilmes, con cabezas de ganado y un hermoso reloj con llave de topacio. Ahí, refinamiento interesante. Refinamiento. Es decir, las excepciones hacen que se rompa con la homogeneidad. Y vemos que siempre hay alguno que trata de imitar el estilo de vida de los comerciantes mayoristas. Los muebles y los artículos de uso personal fueron siempre muy sencillos en la mayoría de las sucesiones. No, pero lo que nosotros, me acuerdo, siempre recalcábamos en aquel momento, el celo que tenían los tasadores en marcarnos lo que había en el ropero, ¿no? Cada elemento de prenda, aunque sea un chaleco solo, y veíamos que era todo un bien. Sí, o sea, no era que simplemente el celo de tasar todo, sino que no deja de ser también una inversión, un ahorro, tener cierta ropa. La condición en que estaba, chaleco nuevo, chaleco usado, ¿no? Sí. Es decir, la distinción era muy minuciosos. Por eso son documentos tan ricos y que a uno le sirve mucho para reconstruir una vida, ¿no? Bueno, en cuanto a la educación, los libros de cuenta nos hacen ver que por lo menos sabían leer, escribir y contar. Los pocos que hemos encontrado, los libros de cuenta, los pocos que hemos encontrado. En una muestra de 74 testamentos de pulperos, solo el 24% declara no saber firmar. Los documentos son rubricados por 35 de ellos, mientras que 15 no lo hacen porque no están en buenas condiciones físicas. De todas maneras, que firme un documento no significa que sepa leer y escribir, ¿no? Bueno, ya hablamos del tema de la religión. En una sociedad profundamente devota, los pulperos tenían una participación con la iglesia a través de las terceras órdenes, como lo habían hecho las personas de la lid y los comerciantes mayoristas. Bueno, como para concluir un poco el tema, bueno, somos conscientes que en toda investigación histórica siempre avanza contra los conocimientos premios, y en toda nuestra investigación hemos tratado de desmitificar a la pulpería y al pulpero para tratar de conocerlo sin prejuicios. Sí. Vemos que desde el punto de vista del estilo de vida no es un grupo homogéneo, que hay excepciones y que nos permiten determinar que aquellos pulperos que prosperaron con su comercio minorista trataron de invertir en mejorar una casa o de tener algún lujo que después legaron a través de los testamentos. Es decir, que intentan imitar el estilo de vida de los comerciantes mayoristas. Bien. Yo traigo al recuerdo cada vez que encontrábamos una excepción. Sí. O sea, nos alegraba la confirmación de la regla, pero las excepciones llamaban la atención, porque precisamente de ver inventarios muy sencillos, cuando se llegaba y se tropezaba o con una llave, un reloj con topacio, o capas, o libros. Eso también era una cuestión que me acuerdo que a Carlos le había llamado mucho la atención, o sea que había algún interés por la lectura. Sí. Alguien sabía leer. Alguien, claro. Había un libro que circulaba a partir de la imprenta de las misiones jesuíticas, que se llamaba Entre lo terrenal y lo eterno, que venía ilustrado
justamente los grabados que podía hacer la imprenta, todos elementos para ilustrarme lo terrible que era el infierno, ¿no? Para las almas. Pero bueno, eso lo tenía en la mesita de luz, al menos como lectura espiritual. Sí. O sea, una imaginería impresa, no hecha de yeso ni de madera, claro. Pero para recordarle de que era un tanto conveniente portarse bien. Sí. Porque precisamente pero bueno, era un libro las prácticas con grabados, entonces digamos el costo inclusive era notorio. Sí. Claro. Y siempre, bueno, los pulperos siempre tuvieron esa imagen negativa porque estaban relacionados con el ocio, con el aprovecharse de los esclavos, con un lugar donde se tomaban bebidas excitantes, con el ámbito, y vemos que no fue tan así. Vemos que la pulpería tiene, a medida que pasan las horas del día, va cambiando el rostro de esa pulpería. También. No. Y aparte hay una cuestión que yo la tomo de una lectura que tiene que ver un poco con la historiografía de la estancia, que, si bien no tiene que ver con el pulpero, pero es una reflexión cierta, en el sentido de que todas las descripciones y la historia de fines del 19, esas imágenes quedaron muy impregnadas en el imaginario, en los libros de texto, y muchas veces hicieron como de espejo retrovisor y tiñeron la primer parte del 19, el 18. Entonces, buena parte de las descripciones de una pulpería o de una estancia, que son productos de ya fines del 19, parece que eran una imagen congelada de lo que siempre habían sido, y en realidad eso es un producto tardío de ese momento. Sí. Y la estancia o la pulpería de la segunda mitad del 18 no tiene nada que ver. O sea, es una semilla, su origen, y lo que vemos del 19 es ese producto, pero no es en un espejo retrovisor. Inclusive eso no deja de ser una construcción a partir de la mirada de los viajeros. También. La primera literatura, ¿no? Claro. No. Así que bueno, y en función de esto, de la sencillez de su vestimenta, de sus patrones de inversión, en lo que a mí me tocó fue ver las prácticas mercantiles, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos como referencia a Susan Sokolow, que nos habla de grandes comerciantes, a pesar de que quiero rescatar una cuestión que de alguna manera los puede acercar a nuestros modestos comerciantes. En la introducción del texto de Susan Sokolow sobre familia y comercio en el Buenos Aires virreinal, ella dice que para principios del 19, todos aquellos apellidos distinguidos de grandes comerciantes que dominaban la escena pública de Buenos Aires, ninguno podía justificar, a partir de sus antecesores, que esa fortuna tuviera realmente un origen lícito. Sí, claro. Acordémonos que al final del texto de Sokolow hay toda una genealogía, unos árboles genealógicos muy interesantes de cómo se vincularon, cómo se casaron. Con lo cual, es más, hay algunos apellidos muy prominentes que existen hasta nuestros días, y si uno lee otros textos como los de Mutoquíes y el contrabando, uno ve a pequeños comerciantes que, bueno, en unos trasiegos de dudosa legitimidad, lograron hacer caja, diríamos hoy en la actualidad. Entonces, ¿por qué no perdonarles a nuestros pulperos algunas cuestiones? En realidad, nuestros queridos pulperos tenían varias cuestiones en contra. En general no podemos decir que todos fueron exitosos. En realidad unos pocos fueron exitosos, y eso se puede comprobar o por el patrón de inversión o por el estilo de vida. Pero además hay otra cuestión, y es que eran sospechados por la autoridad. O sea, el cabildo sospechaba de una manera sistemática del pulpero, de la persona del pulpero,
de la persona del pulpero, del ámbito de la pulpería, de los que estaban en la pulpería, de lo que se vendía en la pulpería y de lo que se consumía en la pulpería. Sí. Todo era un manto de grisura sobre la cual la autoridad siempre trataba de generar algún tipo de control, ¿no? Y me viene a la memoria una cuestión de que se van a acordar Laura y Daniel, el famoso litigio de la demanda de los mostradores. De los mostradores. Que fue, dicho así muy rápido, era una cuestión que tenía que ver con el horario, el tipo de mercancía. El horario regía el horario en que se podían... Mucha legislación, con un tremendo expediente interminable en el AGN. Bueno, con la famosa causa de los mostradores. Entonces, sus prácticas también van a estar sospechadas, pero visto cómo ellos llevaban sus cuentas, hay que admitir que a pesar de su rusticidad y hay veces de su poca instrucción y conocimiento, se las ingeniaron y bastante bien. Carlos decía que las prácticas mercantiles, más que prácticas económicas, eran estrategias de supervivencia. Y tenía toda la razón del mundo, porque lo que se estaba buscando frente a una tasa muy baja de éxito, tratar de sobrevivir. No es fácil dar con libros de cuenta. Generalmente en los testamentos lo que figuraba era la lista de deudores, de acreedores. Hay veces eran mencionados explícitamente porque en la buena fe de tratar de saldar sus deudas y de cobrar las que tenían con ellos. Hay veces la rusticidad era tal que se los podía llegar a mencionar con un nombre o con una mera seña, o en algunos casos se citaban a testigos que dieran fe de que esos habían presenciado esa deuda y que por lo tanto había un derecho a ser cobrado. Evidentemente porque quien partía trataba de dejar en la mejor situación a su viuda o a sus hijos. El cobro de las cuentas adeudadas ya es otro tema. Sí. Lo cierto es que se pudieron dar con libros de cuenta, no son lo más habituales, pero eran bastante rústicos en la forma de llevarlos, ¿no? De lo que diríamos hoy la teneduría de libros. Y en nuestro caso habíamos dado 3 libros. Uno correspondiente a Francisco Sagástegui, el otro a Luis Sepiane y a Juan del Castillo. O sea, para 1750, 1776 y 1789. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Y hay una cuestión que llama, por lo menos a mí me llamó bastante la atención. Era la forma en que llevaba el registro. O sea, era un método libre. Las hojas muy desorganizadas, había todo tipo de anotación, hay veces encimada, se tachaba, se corregía. Lo cierto es que uno podía ver a través de esos trazos muy rústicos elementos básicos de la lectoescritura y de los números. Inclusive, ¿no? Algunos que aprovechaban un momento de ocio y ensayaban la firma. Bueno, en el libro de Sepiane se ve como en los espacios, en los márgenes que quedan, se ve el ensayo de la firma, porque no tiene todavía una firma definida. Entonces, había 2 cuestiones que eran fundamental en la vida económica de la pulpería y en sus estrategias. Uno era el fiado, y el otro era el adelanto en metálico. ¿Qué es lo que hacía de esta cuestión de los fiados y los adelantos en metálico? Bueno, nuevamente la autoridad rondaba en torno a estas ideas. ¿Por qué? Porque el pulpero era sospechado de que en las anotaciones de fiados se solían agregar más mercaderías de las que se habían vendido, o muchas veces en la deuda con agregar una rayita que significaba un real. De esa manera subrepticia se podía ir engordando la deuda.
Los adelantos en metálico también generaban alguna cuestión porque no se sabía si sobre eso se exigía un interés o no. Lo cierto es que para ponerle una cuota de sospecha a nuestros 3 miembros, es que un libro se encontró adentro del expediente por la muerte de una riña, de un individuo, Lizardo de Olivera. O sea que las autoridades ya ahí tenían una justificación, una situación de muerte, se incauta todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que se sospechaba era o una deuda de juego entre 2 parroquianos o un intento de ataque al pulpero. Bueno, ahí aparece uno. El de Luis Seppiane es el único que escapa. ¿Por qué? Porque el libro de cuenta de él aparece en su propia sucesión. Listo, ya está. Pero en el de Juan Castillo, el libro de cuenta aparece en una causa penal contra José Levant por la venta de unas joyas robadas. O sea, que de los 3 registros que tenemos nosotros, 2 incursionó la autoridad. Uno, que es el caso de Seppiane, no. ¿Qué se registraban en estos libros? Las compras y los proveedores. Una cosa o la otra. Hay veces estaba la suerte, pero muy poca, que se decía a quién el pulpero le compraba determinada mercadería. La venta de productos en consignación, ¿no? O sea, le dejaban para vender o ponchos o telas, claro, o algún tipo de artesanía, y él las iba descontando. Se anotaban los adelantos en metálico, los recibos también se iban anotando los recibos por pago de alcabala y de real compostura. Esto es fundamental porque era el pago a la venta de lo que eran productos de Castilla y bebidas, ¿no? Entonces esa era una tasa, diríamos hoy, la alcabala sería, esto no se debe hacer en historia nunca, pero vamos a decirle, sería como una versión de nuestro IVA actual. Claro, o sea, de lo cual al cabildo había que pagarle religiosamente. También se anotaban los pagos del alquiler del local, con lo cual en los 3 casos ninguno de ellos es propietario. Era propietario, o sea, con lo que nos demuestra que no está dentro de los más exitosos. Tuvieron que ir por el camino del alquiler. ¿Cómo registraban a los clientes? Esto da para un sinfín, hasta para poder escribir una especie de cuento. Los menos eran registrados por su nombre y apellido. Hasta ahí algo normal. Otros eran registrados por su ocupación. Entonces se puede leer el capataz de Don Domingo. Pero no sabemos cómo se llamaba el capataz. Sabemos que era el capataz de Don Domingo. El maestro, a secas. O sea, evidentemente, fíjense que ya los docentes compraban fiado. O sea, ahí ya tenemos un anticipo. Otros los registraban por el origen regional. Vicuña el chileno. Otros por características físicas. Josep el rubio. Juan el cojo. O sea, había una serie de recursos infinitos de estos parroquianos. El registro se hacía a través de un sistema de rayas y números. Y aquí es fundamental porque vos lo citaste a Wilde. Y Wilde es el que dice que llevaban una forma de registro rústico en lo cual se hacían tantas rayas, ¿no?, como reales. Y eso fue lo que encontramos nosotros en 2 libros. Que vimos una serie de garabatos, era palote, claro, y cada 8 palotes una raya diagonal. Ahí se contaba un peso. Otras cuestiones. Se anotaban la cantidad de productos sin precio. ¿Por qué? Porque lo que suponemos es que la deuda se cancelaba al precio que el producto tenía en el momento. Todo un tema si quisiéramos aplicarle la noción de inflación a la segunda mitad del 18. O de oferta y demanda. Acordémonos que también se vendían los productos, tenían una estacionalidad, no solamente los rurales, sino los que eran importados en función de cuándo llegaban las cargas, de cuándo llegaban los barcos. Entonces había momentos que por ahí había productos que podían escasear. Entonces, sobre eso el pulpero se cubría, porque la pregunta es, ¿con quién se abastecía? Obviamente se abastecía
con un distribuidor que generalmente era pariente de un gran comerciante. Claro. Entonces, eso también le jugaba en contra. Otras veces no sabemos ni las cantidades ni el precio del producto, solamente inscribe una cifra a nombre de alguien y no sabemos esa cifra qué es lo que está representando adentro. Uh-huh. Y el tachar un cliente significaba que el cliente había cancelado su deuda. En algunos casos lo afirmaba y tachaba en diagonal y aparte ponía pagó. Y ahí se terminaba la cuestión. Luego venía el fiado, ¿no? O sea, viene el fiado, que es una de las estrategias para retener clientela. O sea, todos los pulperos fiaban. El tema era en qué condiciones. Y acá es una preocupación bastante seria. ¿Por qué? Porque, el devengar el pago de un gasto, de un consumo, era criticado por las autoridades, porque ¿cuál era el producto que más se fiaba? Las bebidas alcohólicas. Claro. Como en la pulpería se jugaba, lo mejor que podía suceder era que entre envite y envite se hiciera otra ronda de aguardiente. Claro. Entonces, por supuesto sabemos eso. Es fácil perder la cuenta. Nosotros, claro, perder la cuenta, una esa, y otro, nosotros sabemos que eso extendía el horario y generalmente terminaba en una situación de conflicto o dependencia. Entonces, no sabemos si las autoridades estaban preocupadas por la salud de los parroquianos o por los tumultos que generaban esa permanencia prolongada en el local. Por otro lado, por ejemplo, los zapateros y los panaderos se quejaban de que los pulperos practicaran el fiado. ¿Por qué? Porque ellos no tenían de una disponibilidad de líquido, necesitaban permanentemente el reingreso de dinero, uno para comprar cuero y el otro para comprar harina. Pero el pulpero, como tenía, vamos a decirle, un abanico de artículos sobre los cuales le podía ingresar dinero, entonces estos dos gremios generalmente se solían quejar con las autoridades del cabildo solicitándose que se prohibiera el fiado. Pero eso era un vínculo entre privados, diríamos nosotros. Claro, no podía intervenir. Muchas veces las autoridades sospechaban que el fiado podía ser una estrategia para un margen extra de ganancia. Primero por lo que señalamos al principio. Transcurrido el tiempo, en el olvido se podía agregar algún que otro real, o sea, inflar la cuenta. También la estrategia de cancelar al precio del momento. Hay también una cuestión cultural que por acá ronda, que podría ser la noción de la usura, del aprovechamiento. Si bien no hay un interés explícito, pero el cabildo anda detrás de estas cuestiones. La otra es el tema de los pesos y las medidas, ¿no? Que ahí había también otra trampa. Pero respecto de la cuestión y ahora vamos a explicar por qué, pero respecto del mercado, los dueños de las pulperías le dejaban expresas instrucciones a sus mozos o a sus administradores de que no se excedieran con el fiado, porque cuidado, porque un exceso de giro de fiado te podía llevar a la quiebra. O sea, el fiado se podía convertir en un deudor incobrable y adiós pulpería. ¿Por qué lo de los pesos y las medidas? Y acá hay una cuestión no menor. Los fieles ejecutores ¿qué era un fiel ejecutor? Disculpen. El fiel ejecutor era un funcionario de menor rango dentro del cabildo que se encargaba de controlar los pesos y las medidas. Sí. ¿No? O sea, tema fundamental acá. ¿Por qué? Por distintas cuestiones. Que tiene que ver con otro tema, que va a ser la chapa. O sea, la chapa hasta dónde realmente existía. Punto número 1. Se sabía que el pulpero, por ejemplo, vendía carbón y leña y utilizaba como artilugio
mojar el carbón y la leña, porque al momento de pesarla pesaban más. Entonces, controlar eso, el fiel ejecutor no lo podía evitar. Lo que sí tenía que controlar era que los pesines que iban en la libra romana fueran fieles. La otra era la vara. Y esto hay infinidad de cronistas que señalan que la vara a la hora de vender tela en Buenos Aires era más corta. Entonces existía aquel señalamiento que decía que si una misma persona se tenía que hacer un traje, si compraba la tela en Lima necesitaba 7 varas, pero si la compraba en Buenos Aires probablemente necesitara 9 varas. ¿Por qué? Porque las varas en Buenos Aires, los pulperos estaban limadas, eran más cortitas, entonces vendían mayor cantidad de varas de tela. Entonces, el fiado como la chapa están sospechadas de estas cuestiones. ¿A quién se le fiaba? ¿A cualquiera? No. Se le fiaba a aquel cliente que se le tenía conocimiento y familiaridad, ¿no? Claro. O sea, el que iba cumpliendo, aunque fuera cumpliendo parcialmente, ¿no? Con pagos parciales, cancelaciones parciales. Pero esa cancelación parcial tenía una motivación, que ¿cuál era? Ir renovando el crédito, esa confianza. ¿Había monto máximo mínimo? No había ni máximo ni mínimo. De hecho, uno ve en los 3 textos que habíamos analizado, en los 3 cuadernos, fiados que van desde los 4 reales hasta los 103 pesos. 103 pesos es un fiado muy importante. Muy importante, claro. Es muy importante, sí. No cualquiera. El promedio, más o menos, nosotros habíamos tabulado las deudas, pero las dos bandas, vamos a decirle, donde había más fiado era fiados entre 1 y 5 pesos y entre 6 y 10 pesos. Esa era más o menos la medida. De hecho, recuerdo que 2 de los clientes que más fiados reciben, uno es un sacerdote y el otro es un estanciero que venía eventualmente a la ciudad a comprar pertrechos. Y es donde se registran esta cercanía. Claro. Es más, los 103 pesos pertenecen al sacerdote. Uh-huh. O sea que el pulpero sabía muy bien a quién le estaba fiando. Sí. No le estaba fiando a un auxiliar común. La otra cuestión es el crédito en metálico. Y nosotros sabemos que muchas veces el crédito en metálico era algo altamente escaso. El metálico que solía ser escaso. No había casi circulación. Y estaba destinado, ¿quiénes lo recibían? En realidad estaba destinado a aquellos clientes que no solamente tenían mayor frecuencia, sino que tenían un cumplimiento y aparte tenían un aval. O sea, tenía que ser una circunstancia transitoria bastante importante para que le dieran este fiado en metálico. De hecho, el estanciero es uno de los beneficiarios de una entrega de 25 pesos en metálico. Una cantidad importante. Una cantidad importante para la época. Los adelantos en general no eran el principal rubro, pero si sumamos si sumamos las cuentas de los 3 libros y sumamos todos los adelantos metálicos de los 3 libros, el adelanto en metálico representa el 20% del total de lo que se había fiado, si tomamos el adelanto como una forma de anticipación. En los descuentos y en las chapas que mencionamos anteriormente, había una forma de política de atracción, ¿no? Uh-huh. Los que tenemos algunos años nos vamos a acordar que cuando uno todavía iba a su viejo almacenero, sí. Y los productos se vendían sueltos, no como ahora que viene todo en paquetito, claro. y te pesaban azúcar, yerba o harina, y la pala iban 100, 150 gramos más, te decía, bueno, esto va de chapa. Eso ya hoy, por ahí en la verdulería, pero no es algo que ni existe más. Las galletitas en lata. Las galletitas en lata, exactamente. Se pueden dar unas galletitas dulces de más. De más. Bueno, esta chapa
era lo que las autoridades sospechaban, porque si los pesos y las medidas estaban adulterados, al momento del pulpero decir, bueno, te estoy dando unas libras o una parte de más, no, si en realidad estaba adulterado no había chapa. Lo que sí es valedero es el descuento. ¿Por qué? Porque ahí uno en el libro puede observar cómo un mismo producto a un cliente se lo vende a un precio y a otro se lo vende a otro. ¿Por qué? Porque en realidad ese cliente está llevando más productos. Entonces utilizaba un producto de descuento como en agradecimiento. Una atención. No era una atención. No era lo mismo aquel que había entrado a comprar 3 productos que el que llevaba 8 o 9. Entonces en el que había 8 o 9 productos comprados, había uno que aparecía con un valor menor. Con un valor menor como una forma de agradecimiento. Wilde dice que la chapa era una guerra de recursos, ¿no? Y que por lo tanto los pulperos la utilizaban, pero no solamente ellos, otros ramos de comercio apelaban, ¿no?, a este criterio de la chapa. El último recurso, que ya más que una estrategia mercantil podría ser, pero es una estrategia de permanencia, fue el juego. Y esa actividad llevaba a incrementar el consumo en el local, no solamente de alcohol, sino también de algunos comestibles. Y es donde principalmente se dieron los principales enfrentamientos con la autoridad. Nosotros hemos visto que desde los horarios, la posición, la cantidad de gente, que hasta un horario podían ir las mujeres y a partir de otro horario podían ir los hombres. Era una especie, está bien que después apareció la figura del gremio de los pulperos, que eran los que entablaban la discusión con las autoridades, pero el juego fue un tema nodal y de preocupación permanente. Bueno, nosotros después trabajamos, aparte trabajamos el juego y sabemos cómo funcionó la cuestión. Y perdóname, Diana, con esto que a veces veíamos en los testamentos, vos mencionabas cómo había un préstamo y cómo había un circulante importante allí. Siempre nos llamó la atención en los testamentos también cuando aparecían, él declaraba ciertos objetos que habían sido dados en empeño. Entonces, el empeño era todo otro capítulo y tenía el cuidado, al menos en el testamento, no sabemos si por conciencia propia o por consejo de quien estaba redactando el testamento, de decir auxilié o dejo declarado que en algún momento tuve que auxiliar a fulanito de tal, que era como una ayuda, no era un préstamo, no era un crédito tampoco ni un empeño. Él había dado dinero, pero otro en garantía le había dejado tal vez una bandeja de plata. Exacto. Sí. La pregunta es ¿qué márgenes de ganancia podía dejar el ejercer una pulpería? Hay variaciones, no podemos decir que haya exactamente un patrón, pero si uno sigue los productos, en función, los pocos productos que tenemos, su precio de proveedor con su precio de venta, hay productos que tenían solamente un margen de un 6% y otros que podían llegar a tener un 100%. Y un artículo que me llamó la atención, porque está precisamente el día que compra las gruesas de botones, es que los botones vendidos por unidad, si uno lo divide por las gruesas compradas, que el botón dejaba un margen del 300%. O sea, que era interesante. Hellman hizo una tabla así promedio de los productos, pero de una pulpería que estaba dentro de una estancia, o sea, en ese sistema de encadenar la deuda del peón, ¿no es cierto? Y él observaba que en realidad algunos productos podían llegar a tener entre un 43 hasta un 100% de diferencia entre lo que lo adquiría el estanciero y lo que le vendía el peón. Entonces, para tener en cuenta de que nuestros pulperos eran rústicos, ensellaban la firma, o cómo podían, alquilaban y se establecían. Carlos siempre le había quedado una duda, porque Félix de Azara, en su informe sobre el Río de la Plata, decía en un momento, cualquiera puede prestar 4 pesos para poder instalar una pulpería, ¿no? Y la pregunta fue, que Carlos siempre se hacía, dice, ¿y quién prestaba esos 4 pesos
fijémonos el monto del que estamos hablando, o sea, 4 pesos. No sabemos si una pulpería, un tendejón o un cajón, que era el inicio, lo más rudimentario de la carrera mercantil, de los pulperos, era arrancar con un cajoncito en la calle. Sí. Pero está la referencia. Entonces, un mantero. Un viejo mantero. Un mantero colonial, le diríamos. Claro. Hoy. Entonces, para concluir, lo vamos a hacer con las palabras de Don Carlos, que así se cierra el final de la segunda edición y nos decía: la pulpería no fue un mojón de la civilización, ni tampoco solo antro de violencia y explotación de los desheredados. La pulpería urbana era algo más y algo menos que eso, una ventana abierta al mundo de los tráficos que se abría en la esquina del barrio. Allí convivían la apacible cotidianeidad del almacén y la sensualidad por momentos pecaminosa y violenta de la taberna, el arroz y el aguardiente, una estampa de la Virgen y una guitarra. La pulpería era en efecto un espacio compartido por un vasto espectro de clientes, quienes venían cada uno por lo suyo. La mujer del herrero por una libra de azúcar, un rosario y el último chisme del vecindario, el esclavo y el chico de los mandados por la chapa, y el criado de don Domingo Basavilbaso por un poco de leña para la casa de su patrón, y el peón de campo por ese trago de caña y esa partida de truco con el que pensaba resarcirse de un día fatigoso de trabajo realizado bajo el sol abrasador del verano o el frío del invierno intenso. Allí, sobre el mostrador, un cliente se llevaba su peso de pan y su medio real de yerba, y otro apuraba su vaso de vino Carlón. Allí mismo podía un adolescente del barrio ver morir apuñalado un forastero en un duelo tan heroico como gratuito. Sí, la pulpería de Buenos Aires no pertenecía al infierno, sino más bien a ese bullicioso purgatorio que era la capital del virreinato. Y su historia, como la de Buenos Aires misma, está hecha de grandezas y miserias. Y el pulpero estaba hecho casi del mismo barro que sus clientes. Un barro tal vez algo más turbio, pero tal vez no tan distinto. Así que bueno, con esto vamos a concluir. Les agradecemos este encuentro. Ya saben, síganos en el canal de aportes, el Rincón de Atzo. Si nos gustó, denos un like y nos vamos a volver prontamente con otra entrega del Rincón de Atzo. Un saludo a todos y nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias.